Hola, buenos días. Les damos la bienvenida a una nueva conferencia de la Hora de la Ortega. El tema que hoy vamos a abordar es el de ciencia, medicina y humanismo, reflexiones aleatorias desde la pandemia. Y para ello vamos a contar con José Antonio Sacristán del Castillo, que es director médico de Lilly España y Portugal, que como saben es una de las empresas farmacéuticas más grandes del mundo y además es director de la Fundación Lilly, que este año cumple 20 años y por eso le damos la enhorabuena. La verdad que tiene un currículo tan extenso que me llevaría bastante tiempo detallarlo, por lo tanto voy a destacar solo voy a dar solo algunas pinceladas. Él es doctor en medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, es también especialista en farmacología clínica, máster en administración y dirección de empresas por el IES y además también cuenta con un programa de alta dirección de instituciones sanitarias también en el IES. Como investigador es autor de más de 200 publicaciones científicas y de más de 20 capítulos de libros y ha coordinado más de 150 proyectos de investigación. Destacar como áreas de interés la metodología de la investigación clínica, ensayos clínicos, economía de la salud, bioética, epidemiología y política científica. Es además docente en múltiples universidades y destacar también que es patrono de la Fundación General Universidad Complutense de Madrid y ex vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Farmacología Clínica. Bueno, José Antonio, he resumido mucho tu extenso currículum, pero no quería robarte mucho tiempo porque estamos encantados de poder escucharte y tenerte con nosotros. Así que adelante, José Antonio, puedes comentar. Sí, José Antonio, activa por favor tu micrófono. Sí, José Antonio, ¿me escuchas ahora? Hola Pedro, buenos días, sí, te escucho. Vale, perfecto. No sé si has escuchado, te he hecho la presentación, no sé si se te bloqueó el ordenador, si me has escuchado. Pues no te he escuchado, acabo de empezar a escuchar ahora mismo. Yo no te he oído la presentación, Vale, pero bueno, nos yo ponemos creo con que ello el entonces. resto sí me habéis escuchado, ¿verdad? Pregunto a los que estáis conectados. Vale, sí, no, pero se te debió quedar bloqueado por unos segundos, no te preocupes. Perfecto. Bueno, Se oye he bien, ¿verdad? intentado resumir tu extenso currículum, que es bastante extenso, así que nada, sin más, puedes tomar la palabra. Como te comentaba antes, iré te iré ayudando con las preguntas que la gente puede ir formulando en el chat y después abrimos el debate. Así que muchas gracias te agradecemos mucho tu tiempo y que estés con nosotros. Muy bien, Pedro, pues muchísimas gracias por tu presentación, aunque no la haya escuchado, pero bueno, pues la agradezco igual. Y gracias al Instituto de Investigación Ortega y Gasset por invitarme a esta presentación, a este webinar. Felicitaros también porque yo creo que es una iniciativa excelente, ¿no? La que estáis haciendo con estas horas de la Ortega que nos permiten pues actualizarnos, ¿no? en distintos temas que yo creo que es algo que nos viene muy bien durante el confinamiento. Bueno, voy a empezar. Agradecer a todos los que están conectados. Veo que hay gente de muchas partes de España, buenos amigos, también de otros países. Y bueno, yo he titulado esta presentación Ciencia, Medicina y Humanismo, reflexiones aleatorias desde la pandemia. ¿eh? Y el título pues se debe fundamentalmente a que ciencia, medicina y humanismo son los tres pilares sobre los que descansa prácticamente toda la actividad de la Fundación Lilly. Por lo tanto, yo creo que es un muy buen momento para hablar de estos temas, justo ahora que estamos viviendo esta situación de cierta reclusión, pues plantear estas reflexiones a las que he denominado aleatorias, porque bueno, pues no quieren ser ni son para nada sistemáticas, ¿no? Sino que son más bien reflexiones
que han surgido y pensamientos a lo largo de estos días sobre estos tres temas que, como digo, son los pilares de nuestra fundación, que son la ciencia, la medicina y el humanismo, ¿no? Eh, decía Ortega que la vida es lo que hacemos y lo que nos pasa, ¿no? Creo que es además la cita que tenéis puesta ahí al principio de la web de la Fundación Ortega y Gasset, y yo creo que es una cita muy apropiada para estos tiempos, ¿no? Porque es nuestra circunstancia actual hace que, por ejemplo, en el caso de la Fundación Lili, teníamos organizadas montones de actividades relacionadas con estos tres temas de los que voy a hablar, con la ciencia, medicina y el humanismo, pero bueno, pues ha hecho que eh, la situación que tengamos que cancelar prácticamente todas las actividades, pero afortunadamente podemos seguir pensando y reflexionando sobre ellas, y esta web meeting pues es un buen ejemplo de ello. He organizado la presentación en torno a 6 reflexiones. La mayoría van a ser sobre ciencia, pero al final también hay algunas sobre medicina y, por supuesto, sobre humanismo, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con la ciencia. Es una reflexión general eh, que se relaciona con cómo estamos preparados y cómo la ciencia nos está ayudando a estar mejor preparados que nunca para afrontar la pandemia, ¿no? Yo creo que no se nos escapa que los grandes avances de la medicina, de la tecnología, biología molecular, etcétera, están haciendo que estemos o podamos enfrentarnos a ese enemigo que tenemos en estos momentos, que es el coronavirus, con muchas más garantías de éxito que hace tan solo unos años. Por poner algunos ejemplos, desde que se identificó el primer paciente con síntomas de COVID-19, que fue el 8 de diciembre, hasta que se secuenció el código genético del coronavirus, pasaron solamente 30 días. Esto es algo impensable. Hace unos pocos años se tardaban pues, muchísimo más tiempo en conocer la secuencia genética de los virus. 2, 3 años era lo normal. Y ahora en un mes estamos diciendo que ya conocemos cómo es el virus, y esto nos permite desarrollar tratamientos, vacunas enfocadas para poder solucionarlo, ¿no? De forma rapidísima se han puesto en marcha una enorme cantidad de investigación. Concretamente, hay actualmente más de 100 vacunas, 8 de ellas ya en fase clínica, y nos están diciendo que los primeros resultados podrían estar listos a finales de este año o a principios del que viene. Estos son prácticamente 8 o 9 meses, cuando lo normal en el desarrollo de una vacuna pues son o han sido 10 a 15 años. Es decir, estamos prácticamente dividiendo por 10 el tiempo necesario para el desarrollo. Y al mismo tiempo hay 700 ensayos clínicos en marcha con más de 100 intervenciones terapéuticas que se están llevando a cabo en todo el mundo, y que también sabemos, y según nos dicen, que los resultados podrían estar listos aproximadamente en 3 o 4 meses. Un tiempo récord también. Aprovecho también para decir que en este sentido España está muy bien posicionada en investigación clínica. Somos el cuarto país en el mundo en número de ensayos clínicos, y dentro del contexto europeo España es el primer país en número de ensayos clínicos, ¿no? O sea que yo creo que tenemos que estar muy orgullosos de esta situación. También quisiera recalcar dentro de esta primera reflexión la importancia de la colaboración internacional, colaboración entre distintos países, colaboración público-privada, empresas pequeñas, empresas grandes, la academia, grandes protocolos internacionales como el que puso en marcha la Organización Mundial de la Salud, el famoso Solidarity. Por eso yo cuando oigo comentar que la culpa de la pandemia la tiene la globalización, ¿no? Los viajes, cómo se ha difundido o extendido el virus por el mundo, pues intento pensar lo contrario, que probablemente gracias a la globalización podremos afrontar de forma mucho más eficaz al virus, ¿no? Entonces, yo creo que, como digo, estamos muy bien preparados, pero por otro lado, y es la segunda parte de la reflexión, tenemos que pedir a la ciencia aquello que nos puede dar y no más. Y esto lo digo porque
muchas veces uno tiene la sensación de que la ciencia, el método científico, la ciencia moderna, ¿eh? Cuyo precursor aparece ahí en esa pintura, ¿no? Galileo Galilei en el siglo XVII con el método científico y esa lucha continua entre los hechos y la razón, pues ha hecho que la sociedad actual, fundamentalmente en estas últimas décadas, pues haya tenido cada vez una fe mayor en la ciencia, una fe que a veces llega a ser hasta casi religiosa. Y creo que esto es lo que tenemos que evitar. O sea, hay que pedir mucho, pero justo lo que nos puede dar. El otro día leía un artículo muy interesante en una revista médica de gran impacto, que es el New England Journal of Medicine, donde hablaba de la historia de las pandemias y de cuáles eran los aspectos que teníamos que tener en cuenta porque probablemente se iban a repetir o se estaban repitiendo en esta pandemia respecto a las históricas, ¿no? De la gripe del 18, de la pues, sífilis, del SIDA, etcétera, ¿no? Y mencionaba varios puntos que me parecieron pues muy relevantes. El primero decía que normalmente al principio de la pandemia siempre se niega, que se minimiza el problema, cosa que en la nuestra, en la que estamos viviendo, pues ha ocurrido. El segundo punto decía que clásicamente en todas las epidemias la primera reacción de la sociedad era buscar culpables. Hay que buscar quién tiene la culpa de la pandemia, cosa que hemos visto también en este caso. La tercera, que en diferentes regiones en el mundo, diferentes geografías, tomaban distintas medidas. También algo con lo que nos resulta familiar. Y la última, que es por lo que comento este artículo, es porque decía que siempre en estas pandemias la sociedad tiende a pensar que los remedios llegarán pronto, y normalmente mucho antes de lo que luego llegan en realidad. Por lo tanto, ojo, optimismo sí, los remedios probablemente estarán próximos, pero quizá no tan próximos como pensamos o como nos gustaría. La segunda reflexión se refiere también a la ciencia, pero en este caso ya no a la ciencia en general, sino a la ciencia en España, a la situación científica de nuestro país. Yo la resumiría diciendo que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues está muy bien ver cada día en las noticias, en televisión, en la prensa, a los científicos hablando de ciencia, de investigación, de los hallazgos, ¿no? que están teniendo lugar, etcétera, ¿no? Pero qué pena que esto ocurra solamente en estas circunstancias y la ciencia no tenga una relevancia mayor en nuestra sociedad. El problema de España, como probablemente todos ustedes saben, es que no se apuesta por la ciencia. Y no hay más que leer los titulares sobre el tema de los periódicos de las últimas semanas. Por ejemplo, decía uno de ellos, una emergencia inaplazable. La investigación científica se encuentra en España en estado crítico y se necesitan medidas urgentes para evitar su colapso. O España incumplirá todos los objetivos de la Estrategia 2020 de la Unión Europea, entre ellos los de investigación. O I+D+I, España se aleja de Europa y Europa se aleja de China. Solo por mencionar algunos de ellos. Bueno, está claro que la situación de la investigación en España es bastante mala. El indicador que se utiliza normalmente para medir la inversión de los países es el porcentaje del PIB que se dedica a investigar, ¿no? A la ciencia. En España, como ven en esa gráfica, en la parte de la derecha, en el año 2018, que eran los últimos datos que teníamos, estaba pues prácticamente en el 2,1%, perdón, en el 1,2%, frente al 2,1% de la Unión Europea. Es decir, hay una diferencia muy importante. Curiosamente, ese 2% era el que se planteaban nuestros gobernantes de cualquier partido político de los que han gobernado en los últimos años, ese objetivo del 2% para el 2020, que desgraciadamente pues, no hemos cumplido ni vamos a cumplir, ni es previsible que cumplamos en los próximos años. Ese dato es muy malo, pero quizás es peor todavía ver que la diferencia entre la inversión en Europa y la inversión en España cada vez es mayor.
Por ejemplo, desde el pico de inversión en España, que fue en el año 2010 con el 1,35%, lo que hemos visto es que durante la crisis, mientras en Europa ha aumentado el 22%, en España hemos disminuido el 6% nuestra inversión en ciencia. Por lo tanto, una situación bastante mala, que se une además a otros hechos que se han repetido también de forma sistemática, como por ejemplo que ninguna de nuestras universidades esté entre las 150 primeras del mundo, o el hecho también de que nuestros científicos jóvenes, muchos de los mejores, concretamente 20.000, según las últimas estimaciones, están en el extranjero investigando y no pueden volver a nuestro país. Realmente es una pena, ¿no? Un envejecimiento enorme de la edad de los científicos en España, y muchos de nuestros mejores científicos fuera sin poder volver. El tema es por qué no apostamos por la ciencia. Y yo creo que es relativamente fácil, lo más común, culpar a los políticos. Siempre que ocurre algo malo, bueno, lo fácil es culpar a los políticos. Y no voy a decir que no tengan parte de culpa, porque no es verdad. Tienen algo de culpa porque, bueno, no hay más que mirar y recordar cómo fueron los debates de la última campaña electoral, en la cual, pues, si recuerdan, ninguno de los 5 candidatos habló sobre ciencia y sobre investigación, por lo menos en el primer debate. Pues hay una falta de concienciación. Yo creo que no ha calado esta idea de que existe una relación clara entre la inversión en ciencia, en investigación y la riqueza de los países. Se piensa que la relación es al revés de lo que en realidad es. Se piensa que los países más ricos son los que más tienen que invertir en ciencia, cuando la realidad es la contraria. Son los países que más invierten en ciencia, los más competitivos, los que generan más riqueza y los que están más preparados para enfrentarse al futuro, ¿no? Por lo tanto, sí que es cierto que es necesario un gran pacto de Estado, como tantas veces se ha repetido, una estrategia sobre ciencia a medio y largo plazo, asegurar esas inversiones, pero eh, esa no es la solución, no es la solución final o la solución última, ¿no? Yo creo que al final los políticos no dejan de ser un reflejo de nuestra sociedad, y si a ellos no les importa la ciencia es porque a la sociedad española tampoco le importa demasiado la ciencia. Y esto no es una afirmación gratuita, lo digo basándome en los últimos resultados de la encuesta de la FECID, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que todos los años realiza una encuesta, Percepción Social de la Ciencia, y que en la última publicación se evidenciaba que la ciencia ocupa el 9º lugar en cuanto a temas importantes para la sociedad española, tan solo el 9º. Que solo el 16% de los españoles consideran que es un tema relevante, que el interés de la ciencia en una escala de 1 a 5 tiene una puntuación de 3, o que la mayoría de los ciudadanos españoles, cuando se les pregunta sobre ciencia, dicen que es muy difícil entender la ciencia, que esto es algo muy complejo, y consideran además que el nivel de educación científico, técnico que han tenido en sus estudios pues es bajo o muy bajo. Por lo tanto, una situación bastante penosa la que refleja esta encuesta. El tema, por tanto, y con esto paso a la tercera reflexión, es cómo mejorar el nivel científico de España. Y yo creo que aquí hay dos vías de hacerlo fundamentales. Probablemente haya otras, pero para mí las dos más importantes son mejorar nuestra cultura científica y, en segundo lugar, mejorar la forma de enseñar ciencia. Mejorar nuestra cultura científica es fundamental. Hay que dejar atrás el inventen ellos, que decía irónicamente Miguel de Unamuno. Que inventen ellos ya no es una opción, tenemos que inventar nosotros. Pero para esto tenemos que hablar más de ciencia, la ciencia tiene que estar más presente en la sociedad, más cantidad y más calidad. La divulgación científica en la sociedad, como digo, es fundamental. Afortunadamente las cosas van cambiando poco a poco y ya hay una mayor presencia de ciencia en los medios de comunicación. Hay mejores suplementos en nuestros periódicos
Hay algún programa de televisión que ya empieza a incluir de forma sistemática aspectos sobre ciencia, aunque desgraciadamente todavía es en horarios de bajísima audiencia. ¿No? Pero bueno, este es una vía que yo creo que tenemos que seguir insistiendo porque el hecho de que haya mejores divulgadores y que haya mejor información científica es crítico. Aprovecho también para decir que desde la Fundación Lili hace 2 años pusimos en marcha una iniciativa en este sentido que se titulaba La ciencia no muerde. Era un proyecto muy interesante en el que invitamos a a distintas personalidades, ¿no?, del panorama español, de la ciencia, como Mariano Barbacid, José Manuel Sánchez Ron, pero también de la cultura en general, de las letras, del mundo de las letras, que yo creo que eso es importante. Personas como Muñoz Molina, Rosa Montero, cantantes como Álvaro Urquijo, a que recomendasen libros sobre ciencia. ¿eh? Pueden encontrar estas recomendaciones en la página YouTube de la Fundación Lili, y la verdad es que todos coinciden en decir, en recomendar libros excelentes sobre ciencia, pero además en decir que los libros sobre ciencia son apasionantes y que pueden ser tan amenos como la mejor novela. Yo creo que esto es algo que debería calar más en la sociedad porque es cierto, ¿no? La ciencia es apasionante. Pero el segundo tema quizá es aún más trascendente, que es el de que tenemos que mejorar la forma de enseñar ciencia. Yo creo que si tuviera que resumir cuál es el mensaje más importante de todo lo que voy a contar en esta hora, es este, ¿no? Tenemos que mejorar la forma de enseñar ciencia en los colegios, fundamentalmente. Esa es la única forma de cambiar de verdad la cultura científica del país. ¿Y qué es mejorar la forma de enseñar ciencia? Bueno, pues lo primero, no olvidar que cuando nacemos, desde que somos niños tenemos un interés casi innato por la ciencia, por el mundo que nos rodea. Los niños preguntando cosas continuamente sobre todo, ¿no? Pues es una imagen que todos tenemos. Pues este interés, la educación debería fomentarlo y no inhibirlo como ocurre tantas veces. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque nuestro sistema educativo probablemente se ha basado en unos pilares que no fomentan este pensamiento científico. ¿eh? Pilares como el desarrollo excesivo de la memoria, el inhibir el espíritu crítico, el inhibir también el riesgo o castigar el riesgo o al que discrepa. Tampoco está bien visto, ¿no? El alumno que dice que no está de acuerdo o que pregunta está mal visto, ¿no? Bueno, fomentar el amor a la ciencia es todo lo contrario. Es fomentar la curiosidad, es eliminar la aversión al riesgo, es normalizar la figura del científico, es también, como decía Ortega y Gasset, es sorprenderse, extrañarse, es comenzar a entender. Bueno, pues generar esta sensación o este contexto, ¿no?, de sorpresa, de curiosidad, de duda, es esencial para desarrollar el espíritu científico. También en este sentido aprovecho para comentar, no quiero hacer excesiva publicidad de lo que hacemos en la Fundación Lili, pero hace pocos meses publicamos junto con la FECIT el libro Enseñando Ciencia con Ciencia, en el que un grupo de expertos, profesores de primaria, secundaria, expertos en didáctica de la ciencia, recomendaban cuáles eran las formas de enseñar ciencia, porque hay formas de enseñar ciencia que funcionan y formas que no funcionan. Es un libro que pueden encontrar también en nuestra web y en la web de FECIT y que sabemos que está teniendo un enorme éxito entre los profesores de toda España. El objetivo es que la ciencia no sea algo excepcional. Ahí tenemos a nuestro premio Nobel, a Ramón y Cajal, nuestro premio Nobel de ciencia, ¿no?, de medicina. El otro era Severo Ochoa, pero que realizó sus aportaciones desde Estados Unidos. En España somos muy buenos en la parte de letras, tenemos varios premios Nobel en literatura, pero la verdad es que en ciencia han sido pocas las aportaciones globales que tuvieran un nivel como el de Ramón, y Cajal, ¿no? Tenemos ejemplos de éxito también
en cuanto a la enseñanza de la ciencia, a fomentar este espíritu científico. Y a mí me gustaría, relacionado con la fotografía que aparece a la derecha, mencionar a la Institución Libre de Enseñanza y a la Residencia de Estudiantes. El lema de la Institución Libre de Enseñanza era enseñar a vivir, no meramente a pensar y estudiar. ¿eh? Aunque yo creo que eran quizás excesivamente optimistas, ¿no? Porque asumían que en España se enseñaba a pensar y a estudiar, y lo de enseñar a pensar, pues bueno, no está tan claro. Sí que es cierto que la enseñanza, como decía antes, se ha centrado muchísimo en enseñar contenidos, y quizá lo que ha faltado y, y sí que incentivaba la institución libre de enseñanza era la formación de personas, a que los alumnos desarrollasen esa autonomía, esa iniciativa, ese espíritu crítico, ese pensamiento científico, a través de una educación que no solamente se basase en el aprendizaje y en los conocimientos, sino en la educación física, en la ciencia, en la sensibilidad, la ética cívica, etcétera, ¿no? Y bueno, el otro día estaba leyendo un libro que tenía ganas de leer, que lo he recibido ahora justo en el confinamiento, que es el libro de Alberto Jiménez Fraud, que es el primer director de la residencia de estudiantes, y tiene un libro magnífico titulado Residentes, Semblanzas y Recuerdos, ¿no? Y me ha encantado ver que, aparte de hablar sobre las figuras españolas, los Ortega y Gasset, García Lorca, Unamuno, que tenían una relación tan estrecha con la residencia de estudiantes, pues era común, y tenían integrada esta visión de que la ciencia es cultura. No había una separación entre letras y ciencia. Invitaban a sus conferencias a personalidades del mundo de las letras, pero también estuvo en la residencia de estudiantes Einstein, o estuvo Marie Curie, o estuvo Luis de Broglie, entre otros, ¿no? Por lo tanto, tenemos buenos ejemplos en España para, seguir. Y paso ya a la reflexión cuarta. Son 6 en total. Por lo tanto, ya vamos por la mitad o un poco más. La reflexión cuarta es también sobre ciencia. Y la he titulado Contra la infodemia, esceptisemia. Dos palabras un poco raros, ¿no? Infodemia, creo que todos la hemos escuchado muchísimo durante estos 2 meses. Infodemia o infoxicación también. Infodemia creo además que es un neologismo que está aceptado por la Real Academia Española, ¿no? Infodemia, ese exceso de noticias, y además noticias falsas, bulos, exageraciones que estamos escuchando todos los días. Hay muchísimo ruido, un exceso de noticias de mala calidad, como digo, y bueno, todos recordamos ejemplos de los primeros días de la pandemia, hablando, cuando leíamos sobre que era todavía seguimos escuchando, ¿no? Estas opiniones. Es un virus creado en un laboratorio. Es un virus tan mortal o tan letal como el del VIH, del SIDA. Causará tantos muertos como la gripe del 18, hasta 40 millones, cuando ya sabíamos que la letalidad era mucho, mucho menor. Afectará al 70% de la población. Muchísimos bulos. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que, como nos dicen los psicólogos, no sabemos muy bien por qué, pero el ser humano pues tiende a creerse estas noticias falsas. Y cuanto más increíbles son las noticias, más tendencia tenemos a creérnoslas. No sé por qué, no sé cuál es el mecanismo, pero cuanto mayor es el bulo y cuanto más exagerado, más se transmite además por las redes sociales y se difunde, ¿no? Entonces hay un exceso de noticias malas. Hay un exceso de expertos también, expertos en todas partes. Desgraciadamente la mayoría son falsos expertos. Todo el mundo sabe de todo. Pones cualquier programa de televisión y hay, bueno, pues expertos que hablan de cualquier cosa, y cuando eh, lees la formación que tiene, bueno, si no es su área de especialidad, ¿por qué está hablando de este tema, ¿no? Yo creo que este es otro de los grandes problemas que estamos viendo en la pandemia, eh, que ahora es quizá más evidente, más obvio, pero que no es un problema de ahora, es un problema que llevamos ya observando mucho tiempo. Como decía Azaña,
Si en España solo hablasen de los temas los que saben de ellos, probablemente se haría un gran silencio que dejaría espacio a la reflexión. Pues probablemente necesitamos eso, que hablen de los temas los que saben de ellos, eh, con lo cual se hablaría mucho menos y podríamos pensar un poco más. ¿Cuál es la solución contra la infodemia? Pues la solución es escepticemia, otra palabra un poco rara que es la combinación de, a su vez, de dos palabras, de escepticismo y de septicemia. Es una palabra curiosa que se creó en los años 90, que tuvo mucho éxito en el campo de la medicina, coincidió con la puesta en marcha de esta corriente que se ha denominado medicina basada en la evidencia, que pretendía fomentar el espíritu crítico y también garantizar que las afirmaciones y que la formación que tenemos proviene de fuentes sólidas y de evidencia empírica verificable y contrastada. Por lo tanto, esta escepticemia tan necesaria en el campo de la salud creo que tenemos que aplicarla a a cualquier otro campo. Y es la mejor receta contra la infodemia. ¿Cuál es mi recomendación aquí? Pues yo diría que tengo dos recomendaciones. La primera, que desconfiemos absolutamente de la información que procede de las fuentes que tienen bajo rigor científico. Esa es la primera. ¿Y cuál es la segunda? Es muy parecida, y es que desconfiemos también mucho de la información que procede de las fuentes de más rigor científico. Es decir, desconfiemos. ¿Por qué tenemos que desconfiar? Tenemos que desconfiar porque en ciencia, las verdades son provisionales. Hace unos años leí un artículo que me impactó mucho en el que hablaba sobre la vida media de las verdades científicas. Analizaba en el mundo de la medicina cuánto tiempo tardaba una verdad médica en superarse o en dejar de ser cierta, ¿no? Y estaba la vida media en unos 20 años, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues muchas de las verdades científicas y médicas estarán ahí para siempre, pero otras muchas se superarán. Por lo tanto, eh, asumamos esta postura un poco de escepticismo, ¿no? Y de crítica y de no creernos demasiado lo que nos cuentan. Por supuesto, si las fuentes no son fiables, no confiemos nada, pero si son fiables, pues también desconfiemos, ¿no? La quinta tiene que ver con la quinta reflexión tiene que ver con la enseñanza de la medicina. Y un poco el pensamiento es que en situaciones de crisis no debemos rebajar los estándares científicos. ¿eh? Cuando hay una situación de crisis como la que hemos vivido y estamos viviendo, se pone en marcha pues, una especie de excepcionalidad o excepcionalismo, ¿no? Como dicen en otras lenguas, eh, que hace que se rebajen los estándares científicos, ¿no? Hay muchísimos ejemplos, pero quiero poner uno, porque justo en esta época en la que estamos viviendo una medicina basada en la evidencia, que como decía se caracteriza por fiarnos solamente de aquellos resultados que provienen de fuentes rigurosas, ensayos clínicos importantes, etcétera, pues lo que está ocurriendo es que estamos bajando el nivel científico de manera alarmante. Lo hemos visto todos con este tratamiento que ha estado utilizado como referencia desde el principio, que es la hidroxicloroquina, que se utilizó como referencia. Es un fármaco que se utilizaba para otras indicaciones y que a raíz de una publicación de 20 casos llena de sesgos, con montones de errores metodológicos, que no se hubiera publicado en ningún caso en circunstancias normales, se publica y no solamente se publica, sino que además tiene un impacto enorme en todo el mundo, se utiliza como referencia y hace que el presidente Trump, por ejemplo, diga que es el fármaco que va a cambiar la historia de la humanidad, que va a cambiar la pandemia y que es uno de los grandes hitos en la historia de la terapéutica en toda la humanidad. ¿no? Esto es, bueno, increíble. Esto hizo que se
que hubiera un desabastecimiento del fármaco en todo el mundo. Bueno, llevamos 2 meses de pandemia y todavía no hay ningún estudio serio que haya demostrado que este tratamiento es eficaz. Por lo tanto, seamos cautelosos con este tipo de noticias, que yo creo que nos hacen tanto daño. Es lógico que el médico, ante una situación tan grave, se agarre a lo que sea, que se agarre a lo que sea. Yo creo que esto todos lo entendemos. Los médicos, yo no estoy en las trincheras, soy médico, pero no estoy en la trinchera de la medicina, pero sí que intento ponerme en lugar de mis compañeros que están ahí y entiendo que se agarren a un clavo ardiendo. Eso lo entiendo, pero lo que no entiendo es que se asuma que estos remedios funcionan. ¿eh? Yo creo que aquí la conclusión es que puede estar justificado tomar decisiones con un nivel de evidencia bajo, pero nunca está justificado defender que el nivel de evidencia con el que tomamos las decisiones es suficiente. Yo creo que son dos cosas distintas. Y la última reflexión, porque el tiempo pasa y creo que hay que dejar unos minutos también para comentarios. Humanismo médico, tema esencial, tema esencial. Estamos viviendo en un periodo de grandes avances médicos, viviendo una medicina con una tecnología increíble, eh, pero que está poniendo su foco en el tratamiento de las enfermedades y no en el tratamiento de los enfermos ni de las personas. ¿eh? Y ya nos avisaron los grandes médicos de la historia que esto era un error, que la medicina lo que tiene que tratar son personas y pacientes, no enfermedades. Ahora uno tiene la sensación de que los hospitales son como grandes talleres donde nos solucionan el problema, pero donde entra el cuerpo, pero la persona se queda fuera. Yo creo que esto es un problema importante de la sociedad actual, donde no se tiene en cuenta pues esa faceta de la persona y del paciente. Por lo tanto, aquí la recomendación y la reflexión es que hay que practicar una medicina centrada en el paciente. Una medicina centrada en el paciente que nosotros también hemos intentado eh, impulsar desde la Fundación Lilly, la humanización de la medicina, fomentar la toma de decisiones compartidas, el tener en cuenta los valores, las preferencias, los objetivos de los pacientes, que muchas veces son distintos que los objetivos de los médicos y además difieren entre los propios pacientes. Creo que es esencial eh, tener en cuenta esta visión personal, ¿no? Esta perspectiva del paciente, que por desgracia además ha sufrido tanto durante esta epidemia. Nos hemos encontrado con los pacientes aislados, que prácticamente pues, no podían comunicarse ni con la familia ni con los médicos, y una medicina realmente dura para los médicos y para los pacientes. Para los médicos, sin lugar a dudas también, ¿no? Porque esta situación que todos conocemos de enfrentarse a la pandemia, pues prácticamente sin, sin herramientas, sin buenos remedios, de ver el sufrimiento y no poder hacer todo lo que les hubiera gustado, nos hubiera gustado, pues es duro, ¿no? Pero al final la profesión médica es una profesión vocacional, es una profesión de servicio a los demás, ¿no? Y los médicos nos repiten que no son héroes. Decimos que son héroes, pero ellos dicen que no son héroes, que lo que quieren es que se reconozca su trabajo y tener medios suficientes, ¿no? Y aquí la reflexión, y con esta termino, es que la medicina tiene un componente muy importante científico. ¿eh? Tenemos que aprender de los grandes médicos. Cuando vemos las fotos de los médicos, y ahí he elegido dos de ellas, a la izquierda Gregorio Marañón y a la derecha William Osler, que es un médico canadiense al que se considera padre de la medicina moderna. Normalmente vemos en estos grandes médicos, en las fotos de los grandes médicos, dos situaciones. Una, como digo, el médico estudiando ante un libro, como está ahí Gregorio Marañón, o el médico en la cama del paciente, normalmente rodeado de sus alumnos y enseñando medicina en la cama del paciente, muchas veces cogiendo la mano al paciente o intentando consolarle. ¿eh?
Bueno, pues aquí la reflexión consiste en esto, ¿no? Que la medicina se practica con el cerebro, esa parte científica es fundamental, pero también se practica con el corazón. Y eso es lo que está olvidando la medicina actual. Como decía Osler, al final de lo que se trata es de promover el arte de la medicina científica. Una medicina que se practique con la ciencia, con el saber, pero también con el corazón. ¿eh? No olvidemos que una de las recomendaciones clásicas, que yo creo que es más aplicable que nunca, o que ha sido más aplicable que nunca durante esta pandemia, es esa que dice que la labor del médico es curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre. ¿eh? Nunca pensemos que no hay nada que hacer por un paciente. Puede que la medicina, puede que la parte científica no tenga nada que hacer, pueda que haya enfermos ante los cuales es preciso tirar la toalla de los remedios terapéuticos, pero nunca se puede tirar la otra toalla, ¿no? La de la humanidad y la del corazón. Y bueno, empezaba con una cita de Ortega y Gasset y voy a terminarla con una de, como no podía ser de otra forma, de Gregorio Marañón, una cita que me ha gustado porque eh, incorpora los tres aspectos de los que he hablado, incorpora ciencia, incorpora medicina, enseñanza también de la medicina y humanismo. Y dice así, solo el que sabe es libre, y más libre el que más sabe. No proclaméis la libertad de volar, sino dad alas. ¿Eh? Me parece que es una idea fundamental. El futuro está en la enseñanza, en la sabiduría, en el pensamiento. Solamente así tendremos eh, ciudadanos más libres, con espíritu crítico, capaces de pensar por sí mismo y que puedan defenderse con ciertas garantías frente a todas estas ideas, a estos populismos que estamos viviendo. Más enseñanza, mejor enseñanza, libertad individual para defendernos contra las mentiras y seguir creciendo en estos sistemas, ¿no? de la democracia que tenemos que se basan precisamente en fomentar el conocimiento, la sabiduría y la libertad. Con esto termino, aquí con la foto de nuestros dos amigos, Gregorio Marañón y Ortega y Gasset, que nos miran con esa cierta poco de sonrisa, ¿no? Se entrevé ahí en ese jardín o en ese bosque desde el que nos miran. Y yo ya termino, Pedro, y doy paso a comentarios o preguntas que puedan surgir en estos últimos minutos. Pues muchas gracias, José Antonio. La verdad que es un placer escucharte. Sí, me costó trabajo resumir tu currículum, mucho más de todas las preguntas que ha suscitado tu intervención. Voy a intentar aglutinar algunas de las preguntas. Por ejemplo, comentabas o hablabas del desinterés de los gobiernos por la ciencia y Janet te pregunta eso, ¿en qué medida se puede abordar eso? ¿Cómo abordar ese desinterés? ¿Qué se podría hacer? Y lo uno con la pregunta de Ramón Ruiz, que pregunta cuánto habría que invertir en investigación, es decir, cuál sería una cifra, y ahí te ponen un compromiso, te pide, hablabas antes de cifras, él te dice cuánto crees que habría que subir en investigación en España, en concreto en el caso de España, y también Luis Cuervo pregunta que, bueno, si el sector público, si los gobiernos no hacen una inversión necesaria en investigación, ¿en qué medida se podría hacer más atractivo que el sector privado invierta más en España en temas de investigación? Muy bien, pues muchas gracias por las preguntas, es muy interesantes y además que tocan temas fundamentales. La inversión es insuficiente, yo creo que aquí claramente el objetivo tiene que estar como mínimo yo diría en el 2%. Esto supone muchos miles de millones, lo tenía calculado pero no lo tengo aquí a mano, lo que sería necesario invertir en ciencia para llegar a ese 2%. Pero ojo que el 2% es lo que ya tienen los países de nuestro entorno. Es decir, eso es para ser mínimamente competitivos, pero es que países asiáticos están ya superando el 3%. Entonces, no tenemos que
perder terreno. La situación actual es lamentable con ese muy poco por ciento de respecto al PIB. Yo diría que mínimo el 2%. Que por desgracia, como decía, es el objetivo que se proponían o que nos proponíamos para el 2020, que ya es inalcanzable, y ahora ya estamos diciendo que el 2,5 para el 2025 son cifras que o realmente hay una apuesta de verdad por parte de los gobiernos de dedicar una cantidad importante a investigación de forma continua, independientemente de los ciclos políticos, porque ese es el problema, ¿no? Que los ciclos de la ciencia son distintos que los ciclos políticos. Y en 4 años la ciencia y la investigación no da resultados, ¿no? Tiene que haber un gran pacto donde se invierta de verdad esas cantidades. Y luego inversión pública e inversión privada. Ese ha sido uno de los grandes problemas de España. La inversión privada respecto al total suponía un 30% en España. Respecto en otros países, sin embargo, la inversión privada respecto a la total era de un 70, casi un 70%. En ese sentido, pues un poco la culpa también la tiene nuestro sistema, no nuestro sistema, sino las peculiaridades de nuestra industria. Mucha pequeña industria con escasez de actividad investigadora. Sabemos que son las grandes empresas las que normalmente invierten I+D. Nosotros no tenemos una gran industria y eso ha sido la causa. Pero hay que ser optimistas. En el último informe de Cotec, por ejemplo, publicado hace unas semanas, ya decía que el porcentaje de inversión privada en España había subido en los últimos 2 o 3 años y estábamos ya cerca del 50%. Hemos pasado del 30 y tantos al 50. Vamos bien, todavía estamos lejos de otros países, pero yo creo que hay que ser optimista. Muchas gracias. Ahí también tocan otro sector, otro elemento clave, Luis Cuervo y Juan, que se refieren a la cuestión del ámbito educativo, ¿no? Es decir, hablan de cómo las cifras demuestran que el espíritu científico entre estudiantes de primaria y secundaria es muy bajo, y casi inexistente. Y pregunta si consideras que existe un problema estructural en la manera en la que se enseña la ciencia en España. Yo creo que sí, yo no soy experto en el tema, pero la verdad es que he estado en contacto este último año con profesores y con expertos en didáctica de la ciencia y ellos opinan que sí. Piensan que la formación que han tenido los profesores de primaria y secundaria y los de infantil incluso, ¿no? Porque ellos insisten en que hay que empezar ya desde los primeros años, que no ha sido óptimo. Les da miedo la ciencia. Ellos mismos no tienen una buena educación científica. Entonces, tú no puedes enseñar bien algo que no conoces. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Eh, Se siente inseguro el profesor respondiendo a preguntas de ciencia, entonces no es proactivo generando talleres o promoviendo preguntas entre los alumnos porque teme que no va a saber responderlas, precisamente por ese espíritu que yo comentaba de miedo al fallo. Bueno, es que no voy a saberlo. Bueno, pues no pasa nada, es que eso es lo que tienes que promover. Tienes que promover ese espíritu de que las cosas no se saben y que hay muchas cosas que no se saben, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que cambiar y los expertos en didáctica dicen que es el paso primero, enseñar a los maestros a enseñar ciencia, a enseñar ciencia, cosa que normalmente en las escuelas de magisterio, pues, como digo, no se hace. O sea que eso sería el- la esencia, yo creo, de todo lo demás. Juan y Daniel Villegas tienen interés en conocer un poco más de la Fundación Lili. En concreto preguntan si tenéis de manera específica proyectos para unir ciencia y humanismo y también si tenéis proyectos de investigación en el ámbito de la farmacología y la medicina con universidades y centros de investigación de hospitales en España. Es decir, esa relación entre lo público y lo privado, en definitiva. Bueno, pues agradezco mucho la pregunta. No quiero hacer tampoco mucha propaganda de la Fundación Lili. Si entran en la página web están pues detallados todos los proyectos que tenemos. Eh, Nuestro presupuesto no es grande y lo dedicamos fundamentalmente en el ámbito de la ciencia a reflexionar, ¿no? A foros de ciencia, a debates sobre ciencia, a cómo podemos elevar el nivel científico del país. Hemos publicado libros titulados Reflexiones sobre la ciencia en España, el último hace 2 años titulado Cómo salir del atolladero, en el que
científicos españoles que dirigen centros importantes nos decían cuáles eran las claves. Esa es nuestra labor fundamental, no tanto financiar la ciencia, porque bueno, pues eso se va de nuestras posibilidades. Ahí sí que claramente hay que separar lo que es Lilly compañía de Fundación Lilly. La compañía, lógicamente, sí que apoya la investigación y hay una enorme colaboración con centros de investigación, pero desde la Fundación creemos que nuestra labor fundamental es más este fomento, ¿no?, de la reflexión y el debate, que al final es otra forma, ¿no?, de poner encima de la mesa los temas importantes, los temas de nuestro tiempo, ¿no?, como decía Ortega. Y proyectos que unan la ciencia y el humanismo. Bueno, se me ocurre ahora mismo el aula Andrés Laguna, que es una iniciativa que pusimos en marcha con el apoyo de la Universidad de Alcalá, también para fomentar la labor de aquellos investigadores, aquellos médicos que tienen un componente humanista. Premiamos no solamente las aportaciones científicas, sino que vayan acompañadas de este carácter humanista. Llevamos ya 8 ediciones y yo creo que es un buen ejemplo de cómo intentamos fomentar la unión de los 3 apartados. Y otra que me viene a la memoria ahora mismo, el libro de Osler. Osler, que es un auténtico ídolo en Estados Unidos, tiene un libro de reflexiones sobre la medicina increíble. La Fundación Lilly desde hace ya bastantes años entrega el libro a todos los licenciados en medicina en el acto de graduación y bueno, siempre decimos que con que haya un 1% de los alumnos que a lo largo de su vida abren el libro y leen algún párrafo y reflexionan sobre el tema, pues nos damos con un canto en los dientes. Hay varios comentarios también relacionados con tu reflexión cuarta, la de la infodemia. Te preguntan si tienes alguna idea sobre cómo combatir con eficacia los bulos, especialmente en ciencia. Y además, en concreto, Juan te pregunta qué opinas sobre la declaración del Premio Nobel de Medicina, el francés Luc Montagnier, sobre el COVID-19, de que este virus tiene, que según algunos estudios, tiene una estructura del RNA que aparece en secuencias de base proteicas que corresponde al VIH y que por lo tanto es un virus manipulado en el laboratorio. Bueno, yo empezando por este segundo comentario, eh, tengo que seguir mis propias recomendaciones. Yo como no soy un experto en el tema, pues no voy a, no voy a contestar porque no lo sé, ¿no? No lo sé. Eh, eh, pero bueno, yo tiendo a creerme más en la opinión de los expertos que dicen que no, porque no deja, porque habría una marca, ¿no?, en la estructura del virus. Pero no conozco el tema y no lo voy a contestar porque no lo sé. Y la primera era sobre cómo luchar. Bueno, pues lo había dicho antes, ir a fuentes fiables, ir a fuentes fiables. Yo creo que esto es fundamental. Ahora con las redes sociales, con los twitters, con Facebook, con todo esto, pues parece que por el hecho de que esté escrito en algún sitio ya tendemos a creérnoslo, ¿no? Bueno, pues no nos lo creamos, recurramos a fuentes fiables. Las 2 mías personales, de las que yo me fío más en España, que además están haciendo una labor extraordinaria, son, por un lado, la agencia SINC, de la FECID, de la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología. Son auténticos profesionales, escriben noticias rigurosas, documentadas. Entonces yo me fío de lo que dice la agencia SINC sobre la pandemia. Y la otra es The Conversations España, que es una iniciativa también, pueden encontrarla en la página web poniendo solamente esta dirección de Conversations España. Es una iniciativa increíblemente interesante porque lo que hacen es que son los científicos los que escriben sobre ciencia. Por lo tanto, son noticias rigurosas, basadas en datos, filtradas, escritas además de forma sencilla, con lo cual cumplen ese doble requisito de ser interesantes desde el punto de vista del lector, generan curiosidad, pero al mismo tiempo tienen ese rigor científico que hay que exigir. Y por supuesto las fuentes oficiales, revistas científicas, instituciones como la John Hopkins, ¿no?, que está dándonos estadísticas, que bueno, uno se fía porque entiende que tampoco hay un ánimo de
de sesgar la información, como podemos encontrar en otras fuentes. Hay también un par de opiniones, vamos, un par de intervenciones que tienen que ver con qué opinas, a qué se debe a que haya que España esté en una situación avanzada en el número de ensayos clínicos a nivel europeo, Pues en concreto contra el COVID-19. es una muy buena pregunta, porque es verdad que choca, ¿no? Por un lado estamos diciendo que en ciencia estamos fatal y por otro lado que en ensayos clínicos estamos muy bien. Esto no es una situación específica del COVID-19. Decía que España es el primer país en número de ensayos clínicos ahora, durante la pandemia, pero es que España ocupa uno de los primeros lugares en el mundo desde hace ya años en número de ensayos clínicos. ¿A qué se debe esto? Pues a dos cosas. Una, a la calidad de los médicos españoles. Yo creo que la formación de los médicos españoles es extraordinaria y aparte de realizar su labor asistencial, pues encuentran una motivación importante también en realizar los ensayos clínicos y por otro lado al sistema sanitario que tenemos que es de primer nivel. Siempre tendemos a quejarnos de todo y más en estas circunstancias, pero cuando lo comparamos con el sistema sanitario de otros países, pues bueno, con todos nuestros defectos, yo creo que estamos muy bien preparados y es un sistema sanitario donde se ha integrado muy bien esta investigación clínica, estos ensayos clínicos, y tanto los médicos como los gerentes y los gestores de los hospitales han entendido que la investigación redunda positivamente en la práctica médica, porque genera unos hábitos positivos, eh, sistematiza las observaciones, hace que los médicos sean más analíticos, hay un mejor cuidado de los pacientes, se ponen a disposición de los pacientes también tratamientos que aunque son experimentales en algunos casos pues están en primera línea, ¿no? En áreas como el cáncer. Por lo tanto, yo creo que es una suerte que España pues tenga tanto estos buenos profesionales y también excelentes hospitales y un sistema sanitario de primer nivel que permite ocupar esta posición tan privilegiada. Sí, relacionado con esto y con tu primera reflexión, ¿no? De que estamos mejor situados que nunca para abordar una pandemia, pregunta Luis si hay algún tipo de protocolo a nivel mundial para unificar y aprovechar la investigación, es decir, de qué manera a nivel mundial eso se está organizando, se está cooperando para que la investigación dé unos mayores resultados en la lucha contra la pandemia. Pues agradezco especialmente esta pregunta porque me encanta y además es un tema que he seguido de cerca durante estas semanas. Eh, Hay mucha investigación, como he dicho, más de 700 ensayos clínicos, pero hay un problema o ha habido un problema muy importante y es que ha sido una investigación excesivamente fragmentada. ¿Eh? No hemos aprendido de lo que nos ha pasado en pandemias o en epidemias del pasado. El ébola afectó poco a España, ¿no? Pero en el ébola, por ejemplo, los expertos dicen que hubiera sido un momento extraordinario para evaluar de forma sistemática determinados tratamientos y sin embargo se dejó pasar la oportunidad. Bueno, pues ahora yo tengo la sensación de que también en parte hemos dejado pasar una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque ha habido una gran fragmentación de la investigación. Se han investigado las distintas opciones terapéuticas con pequeños estudios clínicos mal coordinados, cada uno de los cuales no va a servir o no iba a servir para responder a una pregunta y planteándose temas muy heterogéneos y el problema es que quizás pues esto nos va a llevar a esa respuesta tarde más en llegar. Idealmente, lo que tendría que haber habido desde el principio es una mayor coordinación. Grandes eh, protocolos donde se fueran integrando distintas ramas de tratamiento prometedoras y todo el mundo investigando en unos pocos protocolos y reclutando pacientes para estos grandes estudios que nos dieran respuestas. Porque así la gran fragmentación, como digo, lo que va a hacer probablemente es que muchos de estos estudios no sirvan y no generen respuestas. Por lo tanto, estar preparados desde el principio. Y ahí tenemos otro reto también
que es el de la integración de la investigación clínica dentro de la práctica médica. Tenemos que ser mucho más rápidos poniendo en marcha estos protocolos genéricos para desde los primeros casos empezar a reclutar pacientes para ensayos clínicos. Ha habido mucha investigación de recogida de casos anecdótica, de una serie de casos y tal. Eso no sirve para nada, no sirve para nada, o sirve para muy poco. ¿Por qué? Porque cuando los pacientes se curan, se piensa que es el tratamiento y cuando va mal es la enfermedad. Sin un grupo control, sin aleatorización, sin ensayos clínicos, no podemos generar respuestas. Por lo tanto, es fundamental grandes ensayos clínicos desde el principio y en coordinación. Y vamos con la última pregunta, que tiene que ver con lo que comentabas hace un momento de las fuentes acreditadas, y es si consideras que los medios de comunicación están preparados para informar o divulgar temas científicos. Yo la verdad que personalmente he hecho en falta algunos programas sobre ciencia, no sé cómo lo ves. Yo también decía que hemos mejorado, ¿no? Y es verdad. Si vas a la prensa, vais a la prensa general, normalmente los temas de ciencia son la hermana pobre, o sea, si están siempre los temas económicos, sociedad, etcétera, política, estos son los importantes. La ciencia queda siempre relegada a un segundo plano y además, lo sé por también que tengo amigos dentro de estos medios de escritos de comunicación, muchas veces pues son periodistas que no están especializados, ¿no? Afortunadamente los medios más potentes se van concienciando cada vez más de que esto no puede ser así, que hay que poner expertos, ¿no? Y hay que desarrollar un periodismo científico, que es fundamental, tener expertos en información científica, porque es que es la calidad de la información que llega a la sociedad. Creo que la información en general deja que desear, todavía está muy mediatizada por la gran noticia, la generación de grandes expectativas, lo increíble, aunque afortunadamente creo que esa es la diferencia entre los, los buenos medios de comunicación y los medios que no son tan buenos, ¿no? Los mejores ya empiezan a priorizar y a evitar estas expectativas exageradas y a escribir noticias con más cuidado. Y en televisión lo mismo, ¿no? Los programas de ciencia que hay, pues muchas veces caen en la anécdota, ¿no? En El Hormiguero, por ejemplo, pues bueno, está bien que haya una parte de ciencia con los experimentos, es una forma de que esto vaya entrando en las casas, ¿no? Pero me da pena que grandes programas como los de Pérez Tupiñán, ¿no? Es que siempre pues son en horarios en la segunda, en la 2 y en horarios de mínima audiencia, ¿no? Yo creo que son personas que están haciendo una labor extraordinaria y que habría que darles más relevancia porque al final los medios de comunicación, sobre todo si hablamos de medios públicos, pues creo que tienen esa responsabilidad de fomentar ese espíritu científico y poner programas que formen a la sociedad en horarios de más audiencia, pues es una contribución importante, ¿no? Para el futuro y el progreso. Pues muchas gracias, José Antonio. La verdad que ha sido un verdadero placer escucharte. No exagero cuando te digo que voy a recomendar a mis amigos y familiares ver esta conferencia porque bueno, ha sido la verdad que todo un gusto escucharte. Así que te agradecemos mucho tu tiempo, el habernos acompañado y bueno, toda tu intervención y reflexiones esas 6 reflexiones que has hecho con nosotros, más todas las respuestas a las preguntas de la gente que han ido formulando. Muy bien, Pedro, pues nada, muchísimas gracias a ti de nuevo, a, al Instituto de Investigación por su invitación y por supuesto pues a todos los participantes por haber aguantado aquí durante una hora y sobre todo por las preguntas que han planteado, súper interesantes y nada, felicitaros de nuevo por la iniciativa. Así que nada, hasta pronto. Pues muchas gracias y bueno, la semana próxima nos vemos con 3 nuevas conferencias de la hora de la Ortega, así que esperamos poder volver a contar con ustedes. Muchas gracias y buen fin de semana. Hasta luego.